y es esta terminadita. Vamos a utilizar diferentes colores. En mi caso voy a utilizar el color rosa, voy a utilizar el color beige y el vino tinto para unas cuantas, para crear unos volúmenes diferentes. Para esta puntada se pueden utilizar diferentes volúmenes, es decir, 2 hebras, 3 hebras, 4 hebras y si quieren las 6 hebras completas para que creen de diferentes. Acá hay unas más pequeñas y unas más grandes por lo mismo. Entonces vamos a coger nuestro lienzo de puntadas, yo ya las tengo acá marcaditas para poderles explicar cómo es la puntada y después ponerla en práctica. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a iniciar con nuestra puntada nudo francés o como yo le digo puntada rococó. En nuestra cartilla la vamos a encontrar como la número 5 y tiene 3 pasos súper sencillos junto a una nota súper importante. Entonces vamos a iniciar con la explicación. Esta puntada rococó cambia un poco porque la aguja la cogemos con la mano auxiliar y el hilo lo cogemos con la mano dominante. Cuando ya hayamos enhebrado el hilo en la aguja, lo pasamos por la tela. Este proceso ya lo hice. Yo cogí 3 hebras y las doblé, entonces, perdón, 2 hebras y la doblé, entonces tengo un grosor de 4 hebras. Y lo que voy a hacer es coger el hilo con una mano, la aguja de manera paralela a la tela, o sea, en sentido vertical, como la ven, y el hilo lo voy a coger y le voy a dar 3 vuelticas, hagámoslo de 3. Una vez tengamos el hilo de esta manera y la aguja de manera horizontal, vamos a pinchar con cuidado al lado de la primera puntada que hicimos, la inicial. La nota dice que si no tensamos bien el hilo mientras está pasando la aguja sobre la tela, para crear el nudo puede llegar a enredarse el hilo completamente. Entonces es súper importante que para hacer esta puntada tensemos bien con nuestra mano dominante el hilo de esta manera mientras estamos pasando la aguja. Cuando pasamos la aguja, jalamos con mucho cuidado, jalamos sin soltar con nuestra mano dominante el hilo. Y cuando ya lleguemos más o menos acá, súper cerca a la tela, soltamos y nos quedaría nuestro primer rococó. ¿Cómo sabes que te queda bien un rococó? Si ves este circulito, este huequito que tiene la puntada, bueno, así queda súper bien. Si no te sale la primera, puede que queden unos hilitos así como colgando o te quede medio suelta, entonces es súper importante que tenses bien con la mano derecha para que eso no te suceda. Entonces vamos a volver a repetir. Pinchamos, cojo con mi mano auxiliar la aguja, con la mano derecha, la mano dominante, cojo el hilo, lo coloco de manera horizontal, la aguja, le doy 3 vueltas, dejo un espacio, este espacio también es súper importante, más o menos así como de 2 centímetros, 1 centímetro, sin dejar de tensar con la mano derecha el hilo, pincho de nuevo la tela por donde ingresó el hilo, sin soltar todavía, jalo, hasta llegar más o menos acá y cuando ya estemos acá simplemente lo soltamos y jalamos. De esta manera queda nuestro punto rococó. Vamos a repetirlo unas 3-4 veces más para que ustedes puedan ver el proceso. Esta es una puntada de paciencia y de dedicación para que quede. De pronto no te va a quedar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, pero la quinta, la sexta, la séptima hasta de pronto te sirva para que la pongas en práctica con tu lienzo. Entonces vamos a seguir practicando lo más que se pueda.
Listo, ese es el resultado de nuestro punto rococó. Si ustedes notan, hay unos que son más gruesos, otros más delgados, y es porque se dieron un poco más de 3 vueltas, ¿sí? El máximo que les recomiendo iniciando para que no se les enrede, de pronto ahorita vieron que se enredó un poco acá porque de 7 vueltas siempre va a tender a enredarse un poco entre más grueso o más vuelticas tú le des, porque la aguja tiene que pasar por el medio de todo eso. Si no, puede que se lastime un poco la tela, entonces ninguna de las dos opciones son como las más indicadas para una terminación. Entonces lo ideal es hacer entre 3 y 6 vueltas para así tener volúmenes de diferentes tamaños, ¿sí? Entonces ahora que tenemos esta puntada, vamos a empezar a verla reflejada en nuestro lienzo. Como ya les dije, muchos volúmenes, muchos colores, por lo menos 3 de los que tienen ustedes sería perfecto para poder componer una muy buena paleta y hacer este tipo de composiciones. Entonces vamos a empezar.
Bueno, este es el resultado de nuestro punto rococó o nudo francés. Ustedes pueden escoger de la paleta de los 7 colores que tienen en su kit el color que más les guste para hacer la variación. Yo escogí en este caso el vino tinto y el rosa pastel para darle como un detallito ahí súper lindo. Y ya tendríamos entonces la cuarta puntada, ya quedaría entonces pendiente nuestra quinta puntada y la sexta, que es nuestra puntada flotante, para poder empezar con la decoración de la mostacilla en esta sección y en la sección de las hojitas y en los espacios en blancos de nuestro lienzo. Bueno, ya como tenemos hecha 1, 2, 3, 4 piezas, la última que hicimos fue con la puntada rococó. Vamos a iniciar con nuestras piezas que son en alto relieve, como es esta que está acá, este circulito, y esta que es flotante, que son estas que están acá, esta y esta. Y ya por último vamos a ver cómo le agregamos la mostacilla y los últimos detalles para que nos quede nuestra pieza de bordado. Entonces vamos a iniciar con esta. Yo voy a utilizar mi hilo color amarillito y para esta que está acá vamos a utilizar o naranja o este rosa. Bueno, una cosa súper importante, y estos huesitos sirven para que esto no se convierta en una maraña de nudos. Entonces ahorita vamos a organizarlos para que sepan cómo funciona estas piecitas, para que, pues bueno, mira, esto no se convierta en una maraña de nudos. Entonces vamos a seguir. Cogemos nuestro pedazo de hilo color amarillo. Yo les recomiendo que utilicen el máximo de hebras, que serían 6. Yo voy a utilizar 4 nomás, pero algo súper importante es que vamos a cambiar la aguja que estamos utilizando hasta el momento, que es esta de acá. Ustedes se fijan en su corcho, hay 2 clases de agujas súper importante. Esta que es para hebras no máximas a 3 y esta para 3 en adelante, 3 hebritas en adelante. Entonces vamos a utilizarla. Esta tiene la punta roma, entonces pues no se van a apoyar tanto si ya les ha pasado. Así que vamos a empezar con esta de acá. Vamos a coger nuestro marcador y si ya tienen hecho el círculo van a revisarlo un poquito, porque siempre la tinta la absorbe la tela y la va eliminando. Y en el centro vamos a hacer otro círculo más pequeño para tener la guía de donde van a ir nuestras mostacillas, en el caso del diente de león y en este. Y después vamos a hacer 5 líneas separaditas, 3, 4 y 5. ¿Sí? No hay necesidad de ponerlas súper ordenadas o súper cuadradas. Eso es con el fin de pasar ahorita el hilo por encima, por debajo, por encima, por debajo. Entonces esta puntada que es en alto relieve es para hacer normalmente flores rosas y tiene bastantes maneras de hacer, no técnicas porque básicamente es lo mismo, sino como sus apuntes diferentes. En este caso lo que vamos a hacer es poner las 5 puntadas alrededor del círculo y vamos a empezar a coger la aguja y a meterla por encima, por debajo, por encima, por debajo, y así hasta crear el volumen que queramos para nuestra rosa. Aquí les voy a explicar cómo se hace. Entonces yo voy a coger solamente 4 hebras para hacer el volumen. Hay una cosa súper importante que hay que tener en cuenta, y es que entre más hebras utilices, pues más rápido se te va a acabar el hilo, ¿sí? Entonces voy a utilizar 4 para después cortar mi otro pedazo de hilo y solamente utilizar 2 más, y así sucesivamente, y poder ahorrar un poco más nuestra madeja, que no se nos acabe pues todita en una sola rosita. Entonces enhebramos nuestro hilo y lo anudamos.
para empezar. Listo, ya tengo mi hebra, tengo mi nudito, entonces vamos a empezar a hacer puntadas básicas, una rectica acá, hacer un guión y con cada uno de los 5 que están en nuestra florecita. Como les digo, no tiene que quedar súper cuadrados, pero sí uno separadito del otro. El número impar siempre, si ustedes quieren hacerlas de más de 5 o 7 o 9, lo ideal es que siempre sea un número impar, porque el número par pues va a generar que tenga el mismo movimiento. Es decir, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: pinchamos a un ladito de nuestro último guión y vamos a empezar a hacer lo que les había comentado. Arriba la pasamos por debajo sin tocar la tela, volvemos a proceder. En esta como fue por debajo, esta va a ser por encima y esta por debajo sin tocar las otras, esta por debajo, esta por encima, esta por debajo y así sucesivamente. Si se hace de manera impar, cuando demos la primera vuelta y empecemos con la segunda, no nos va a dar el tope que queremos generar. ¿Por qué? Porque si acá la primera fue debajo y esta encima, cuando es un número impar van a quedar igual, en la misma dirección. Entonces quedaría debajo, 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 esta encima, encima, encima. En cambio, cuando es el número impar, de las líneas que tú pones acá, los guioncitos, pues va a ser una debajo, una por encima, una debajo, una por encima y va a tener un mejor volumen y apariencia la rosa. Entonces tengan muy en cuenta en eso. Si quieren manejar las 5 de ahora en adelante, bien, pero si quieren agregar de pronto más líneas para hacerlas un poco más grandes, siempre tengan en cuenta en hacerlas número par. Entonces por encima, por debajo, por encima, por debajo. Cuando hagan pues la puntadita en la dirección, el sentido que lo necesiten, no lo jalen tanto para que vaya creando como ese volumen. Cada vez que vayan haciendo pues una puntadita, que van a hacer es con la misma aguja jalarlo para que así se levante un poco y no quede tan aplastada la puntada. Esta por encima, esta por debajo, y vamos a repetir este mismo proceso con toda nuestra florecita. Vamos a seguir trazando nuestra florecita en alto relieve. Algo que tengan que tener muy en cuenta y es que lo ideal es que cada vez que vayan haciendo pues una puntada al aire, vayan con la agujita soltando un poco para que se vea loca, coja como volumen, y procuren siempre que hagan la puntada al momento de jalar el hilo para que quede el pétalo, no presionarlo tanto sino dejar más bien la puntadita suelta, y seguimos así hasta completar los espacios de cada uno de nuestros guiones. Acá todavía falta bastante, entonces hasta que no se complete no terminamos. Para empezar con la otra parte de nuestra flor, vamos a seguir rellenando los espacios que quedan vacíos. Bueno, y como ya rellenamos la mayor parte de los guiones, los espacios, solamente nos queda este un poquito y este de acá, el resto casi no se ve, vamos a hacer la siguiente puntada para rematar nuestra flor. Después de que ya despelucamos un poco cada uno de los pétalos, lo que hacemos es hacer puntadas largas. Es decir, estamos ubicados acá, entonces hacemos una puntadita larga, después entre la mitad de este pétalo que está acá, sacamos la aguja y volvemos a hacer otro pétalo, medimos la mitad, sacamos la aguja y volvemos a hacer el mismo pétalo. Eso con el fin de hacer un volumen adicional con una puntada diferente alrededor de la flor y como segundo y más importante, poder tapar los espacios de los guiones que no quedan acá. Como este trenzado que nosotros estamos haciendo va dentro de los guiones, es importante rellenarlos, entonces vamos a hacer esta puntada. Estamos acá, vamos a hacer un pétalo más o menos de este largo, sí tienen que ser siempre larguitos, grandecitos, no los apretamos tanto sino todo lo contrario, los vamos soltando, los vamos despelucando para que quede con volumen la flor. Después de que hacemos el primer pétalo, pinchamos en el centro del mismo, jalamos para que nos quede con volumen y volvemos a hacer lo mismo, otro pétalo,
y así sucesivamente por toda la rosita para completar. Aquí ya estamos empezando a llenar nuestros espacios y notan cómo dejan de verse los guiones con este tipo de puntada. Vamos a seguirla repitiendo para que quede un poco más frondosa y esa también sirve para rellenar espacios. Entonces si la quieren hacer acá adentro, ahorita lo vamos a hacer cuando finalicemos pues la parte de los orillos, para que quede mucho más frondosa, más loquita, más levantadita, con mucho más volumen. No le tengan miedo a hacer esto. Lo que sí es que siempre peínenla, cuadren para que no se vea tan despelucada como en este caso. Entonces lo que yo hago es jalarlo un poquito para que entre tanto desorden se vea ordenadita, se vea bonita. Entonces seguimos acá, estamos acá, pinchamos nuevamente en este centro del pétalo para cubrir este guión que tenemos acá, más o menos por este lado. A mí se me suelta el hilo y probablemente a ustedes también les va a pasar lo mismo, entonces pues es muy normal, ya que solamente tenemos pues una parte anudadita y la otra suelta, entonces no se preocupen si pasa eso constantemente. Esta puntada es de mucha paciencia y mucha dedicación y repetición, pues si ustedes ven el resultado es divino. Hay algo muy importante y es que si ustedes no quieren seguir repitiendo el mismo proceso en un costado que probablemente ya está frondosito y lleno, pueden seguir haciendo estas mismas puntadas solamente en la sección que necesitan. Entonces hice esta, voy a hacer una por acá, mitad, parto la mitad de esta, otra por acá que sería la mitad más o menos acá, y sigo haciendo el mismo proceso hasta rellenar lo que me falta. Entonces vamos a hacerlo así. De esa manera no desperdiciamos tanto hilo y lo aprovechamos donde en serio necesitamos para rellenar los espacios y finalizar la florecita. En este caso sería la mía, esta de acá. Listo, terminamos de darle un poquito más de volumen a la flor, a la rosita, y ya ese sería nuestro resultado. Ustedes ven, no se ve ninguno de los guiones alrededor, tiene bastante volumen y lo único que queda es despeluzarla o espelucarla lo más que ustedes quieran para crear el volumen deseado. Y ya esa es nuestra primera puntada flotante. Es una belleza, a mí personalmente me encanta esa rosa como queda ese volumen. Ahorita se los voy a mostrar de manera, o mejor dicho ya, así para que puedan verlo no tan frontal sino como de costado, cómo se ve. Tienen que sujetar muy bien los hilos cuando los vayan a colocar en la parte de atrás. Si se te acaba el hilo, pues amarrarlo muy bien, anudarlo para que no se te suelte probablemente uno aquí afuera y tengas que pues proceder a solucionarlo, pero el resto queda súper divina. Ahora vamos a empezar con esta de acá, que es la puntada flotante en rectas, como si fuese una escobita de bruja, más o menos así. Bueno, y ahora vamos a empezar con nuestra segunda puntada en alto relieve. La primera fue esta, que fue una rosita en color amarillo. Para esta voy a escoger este color terracota, es como el único que no se repite tanto, sino como en detalles, para realizar esta puntada que es en forma de escobita, yo le digo así, escobita de bruja. Y después vamos a seguir utilizando para esta zona el color verde, en este caso el mismo del tallo, que sería este. Entonces vamos a iniciar. Cogemos la madeja, el mismo proceso de todos los hilos. Bueno, aquí se me enredó un poquito. Cortamos por acá y vamos a coger las mismas 4 hebras que utilizamos en la primera florecita, todo para tener como un relieve más altico. Enhebramos y hacemos el nudito.
Bueno, y una vez tenemos enhebrado y anudado nuestra puntica exterior del hilo, vamos a proceder a realizar nuestra segunda flor flotante. Para eso vamos a necesitar utilizar otra aguja, o en este caso pues en el corcho hay 2 alfileres, utilizar alguno de los dos para apoyarnos en esta puntada flotante que les voy a explicar. Entonces, yo soy diestra, entonces con la que voy a manejar el hilo va a ser con esta, y con mi mano auxiliar pues voy a utilizar de manera horizontal la aguja. Entonces, ustedes tienen marcados ya estos triangulitos, bueno, semitriangulitos en la tela. Voy a marcarlos un poco más para que se vean, y lo que vamos a hacer es colocar la aguja de manera horizontal 1 centímetro arriba de este recuadro. Ahora con la aguja vamos a pasarla con puntadas largas, rectas, constantes, de manera vertical por todo el orillo del triángulo, y ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con esta mano y con la aguja. Y lo que hacemos es pasar el hilo por la aguja. Hay que tener muy fuerte la aguja para que pues mantenga la misma distancia cada una de las puntaditas. Entonces lo que vamos a hacer con esta mano es pinchar al lado de la primera puntada que hicimos. Este va a ser nuestro proceso para toda la florecita. Entonces vamos a seguir con nuestro lado derecho y después proseguimos con el lado izquierdo. Entonces le damos la vueltica al hilo, pinchamos al lado, vamos a hacer la silueta de nuestro semitriángulo, a seguirla al pie de la letra. Igual esto se va a cubrir con hilo verde, pero lo ideal es que quede supremamente ordenadito para que ustedes no se me confundan. Y hacemos el mismo proceso por los dos laterales, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que esta mano no se puede mover. Entonces la primera puntada es para hacer como la medida oficial, y de ahí en adelante simplemente es repetirla. Entonces vamos a llenar los espacios, los huecos con nuestro hilito. Cuidado en que no se suelten las hebritas, no se zafen de la aguja, y listo. Si les llega a pasar esto de que se les desenhebra la aguja, lo que vamos a hacer es pinchar esta aguja en la tela de esta manera para que no se nos mueva. Enhebramos común y corriente, y pues como ya se va a acabar es pasarla por debajo para poder hacer el nudito que nos falta. Y ya como la tenemos así, podemos hacer el proceso de esta aguja sin tenerla en la mano. En el caso de que ustedes no tengan de pronto un portabastidor cerca o una base para sostener con las dos manos pues el proceso de la aguja, lo ideal es que ustedes cojan la agujita y hagan eso sin lastimar esta parte, porque a veces como jalamos tanto el hilo, pues quitamos la aguja y nos quedan unos huecos tremendos en esta parte. Entonces con toda la delicadeza del mundo, pues vamos a anudar este hilo que ya se nos acabó, y vamos a empezar por este lado.
Bueno, una vez tenemos lista nuestro relleno alrededor de toda la curvita de nuestro semitriángulo, podemos rellenar de pronto un poco más, que fue lo que yo hice a lo último. Cogí cada uno de los bucles, cada una de las vuelticas, y las volví a repetir para que quede un poco más frondoso. Una vez tenemos esto listo, podemos empezar con la otra, pero antes hay que tener algo muy en cuenta, y es que hay que hacer el nudo antes de soltar la aguja, no después, porque los bucles, al momento que se jale el hilo, lo que va a hacer es devolverlo, y pues de nada te va a servir haber hecho todo este proceso, porque se te va a desenhebrar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es voltear con mucho cuidado el tambor o el portabastidor o lo que sea. Vamos a hacer el nudo, y cuando hagamos la presión de hacer el cruzadito para rematarlo, con mucho cuidado, sin mucha fuerza, no tiene que quedar tampoco tan apretado para que como que no se zafe, porque puede que se lastime la tela, y eso no es lo que queremos tampoco. Entonces, con muchísima delicadeza por la parte de atrás vamos a hacer el nudito y vamos a soltar nuestra aguja. Nos soltamos nuestra aguja, nos tiene que quedar algo muy similar a esto de acá. Vamos a jalar un poquito más los hilos, un poquito más este de acá, y ahorita vamos a empezar a cortar. Los bucles se cortan así. Entonces repetimos lo mismo, cogemos la aguja ya sea con la mano auxiliar, la diestra o la zurda, y si les parece mucho más fácil de esta manera, pues simplemente cogen la aguja y la rematan así en la telita, dependiendo del costado donde vayan a empezar a hacer los bucles. Yo voy a empezar del lado derecho, entonces el remate tiene que ir del lado izquierdo para que no me interrumpa. Bueno, y ahora como ya tenemos listo nuestros bucles para la primera parte de nuestro palito de escoba, hay dos opciones: o mantienes la aguja de esta manera, tal cual, o la sueltas, con el fin de recortarlas, o sea, pasar esta tijerita como por el medio de las dos y cortarlas e ir despeluzando para que queden totalmente recticas. Se ponen a ver, yo las podé un poquito para que quedaran muy uniformes. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Están las dos opciones, como ya les había comentado: la de la aguja, que se tienen todos los bucles, se sostiene y se va cortando, o esta una por una. Entonces ahora lo que vamos a hacer, cualquiera de las dos opciones que hayan escogido, es empezar a hacer el tallo más o menos hasta acá de nuestra escobita o nuestra florecita, que sería este de acá. Entonces vamos a iniciar desde la puntica, desde la copa, y así aumentando. Si ustedes se dan cuenta, pues estamos manejando la misma puntada de relleno que manejamos con las hojas que hicimos en nuestro bordado de puntadas. Es más o menos esta. Vamos a manejar esta que hicimos en el cuadrado y en el círculo para rellenar estos espacios, ¿vale? Entonces seguimos la silueta de nuestra florecita para rellenarla, que serían los orillos. Con mucho cuidado que no queden espacios entre una puntada y la otra. Lo repetimos hasta llegar más o menos hasta acá.
Bueno, aquí lo que hicimos fue retirar nuestra aguja que estaba pegadita con cada uno de los bucles, y ahora lo que vamos a hacer es terminar de hacer esta misma puntada de relleno de nuestra copita o nuestra base de la escobita, y la vamos a repetir acá en esta zona. Entonces lo que vamos a hacer, si escogiste esta opción y te pareció mucho más fácil, es recogerla con un dedito, de pronto puede ser con la mano auxiliar, sostienes bien y con la otra empiezas a hacer el relleno que necesitas. La misma distancia para que queden iguales, más o menos por donde yo tengo la aguja, todo eso quedaría relleno, ¿vale? Bueno, ya hicimos nuestra puntada de relleno, son los triangulitos o la basecita de nuestra escoba, como yo le digo, son florecitas igual, pero yo le digo escobitas de bruja. Ahora lo que vamos a hacer es cortar con nuestras tijeritas. Yo tengo estas de garza que son mías, pero en sus kits aparecerán otras de otros modelos posiblemente. Lo que vamos a hacer es coger cada uno de los bucles y cortarlos por la mitad, todos los buclecitos. Con muchísimo cuidado los vamos cortando hasta que no nos quede ninguno. Tener mucho cuidado con que cuando hagamos los movimientos así, como eso es súper puntiagudo, no cojamos la tela y la cortemos. Entonces, con muchísimo cuidado, con la misma tijerita vamos peinando para que no quede ningún bucle por cortar. Y ahora, como está totalmente disparejo, lo que vamos a hacer es con la misma tijera hacer un capulito, en forma de un capulito. Entonces empezamos a cortar. Retiramos los pedacitos que nos quedan así sobrando y cortamos. Bueno, estoy muy feliz de mostrarle la pieza de bordado casi lista, y digo casi lista porque falta pues el último detalle, que es el agregado de nuestra mostacilla. Aquí les muestro el ejemplo de cómo va a quedar la pieza al final. Vimos las puntadas, es un pequeño resumen: puntada recta pespunte, puntada punto de tallo, puntada cadeneta, puntada margarita, aquí se repite la punto de tallo, puntada recta pespunte se repite aquí igual, pero de una manera un poco más loca. En este caso nos pasamos en un círculo para poder a partir de ahí sacar hacia los extremos nuestras puntadas. Puntada rococó, en ese sentido, esta es una puntada no tan plana como estas tres, un poco más alto relieve. Y por último, nuestra puntada de relieve, que es esta florecita junto a su tallo, y este agregado especial que es la flotante. Espero les haya gustado muchísimo. Y pues ahora vamos a explicarles un poco respecto a cómo utilizar la mostacilla si nunca lo has hecho. Nosotros utilizamos esta mostacilla, siempre va a tener un huequito en la mitad. Ese es el tubito que ustedes van a tener en el kit, que tiene un corchito. Lo ideal de esta mostacilla es ponerla en los lugares que quedan huecos o en decorativos para que sean un poquito más altas, ¿sí? Como que tengan esa textura no solo visual,
sino del tacto. ¿Cuál es el funcionamiento de esta mostacilla? Lo único que hay que hacer es pasar la aguja con el hilo por el huequito y pegarla de extremo a extremo, es decir, de aquí a aquí con el hilo. Ya les voy a explicar esa parte. Pero por ahora lo primero que vamos a hacer es revisar qué tipos de agujas tenemos nosotros en nuestro corcho del kit que pues cada una de ustedes tiene. La primera aguja, que es la más grande que utilizamos para estas dos, que son de relieve, son de 3 hebras en adelante. Entonces sirven perfecto para 3 hebras en adelante. La segunda es esta, que es número 1. Sirve para 3 hebras como máximo. Es decir, sirve para 1 hebra, 2, 3. De ahí en adelante lo recomendable es que utilices esta grandecita. Y por último, ustedes van a tener esta pequeñita que solamente sirve para 1 hebra. Y pues esa hebra va a ser utilizada para la mostacilla en este caso. ¿Para qué más utiliza esta aguja? Para hacer bordados con alta precisión o con alto detalle, por decirlo así. En el caso, por ejemplo, de los animales, los ojos de los animales, los dientes de pronto que necesiten un tris de delicadeza, es muy importante esta aguja y es el toque secreto para que un bordado delicado quede perfecto. Entonces vamos a enhebrar esta agujita. Recuerden que solamente es 1 hebra la que entra por su huequito, tampoco entra el enhebrador, entonces va a ser un poco difícil al principio, pero con mucha puntería y con mucha paciencia vamos a poder meter la hebrita por la aguja. Entonces vamos a empezar. Para pegar la mostacilla en nuestra pieza de bordado vamos a utilizar un color similar a la tela o blanco, para que no se note tosco o brusco los pegues de nuestro hilo. Entonces vamos a empezar con nuestro diente de león, que es este de acá. Yo lo voy a pegar un poquito más hacia acá porque si ustedes se fijan, la malla de nuestro círculo está muy grande y pues el nudo de nuestro hilo pasaría de largo. Esto se hizo porque las puntadas que se hicieron en radio, pues como son muchas alrededor de un circo, pues lo que va a hacer es extender un poco la tela y por eso se agrandó la trama como tal. Entonces voy a agregarlo. La primera puntada la voy a poner un poco más hacia afuera y así pues vamos a ir metiendo sucesivamente cada una de las mostacillas alrededor para que no cree ningún tipo de hueco. Entonces metemos la mostacilla en la aguja. Esta mano siempre, bueno, tu mano auxiliar, en caso de que seas zurda o zurdo, vas a sostener el hilo. Con la mano diestra pues vas a coger la aguja y vas a presionarla hacia el principio de la puntada para que no queden como espacios de hilo, y después lo que vas a hacer con la aguja es pincharla muy pegada a nuestra mostacilla, muy pegadita, lo más pegadita. Jalamos y ya quedaría pegada nuestra primera mostacilla. Vamos a probar por dentro a ver cómo se ve. Cogemos la mostacilla, la metemos por el huequito y volvemos a repetir el mismo proceso. Hay algo muy importante que tienen que hacer para que la mostacilla quede bien puesta, y es que los costados tienen el huequito. Esta parte pues es plana. Lo que se tiene que ver es la parte plana y no el hueco, que a veces puede que no se alcancen a ver muy bien, pero que la mostacilla quede como hacia arriba, o sea, vamos a ver, así. Entonces esa sería una manera incorrecta de poner mostacilla. Lo ideal es que los huequitos no se noten y que tampoco el hilo. Por eso la parte correcta sería que quede plano, lo que se note por fuerita o hacia arriba se vea plano. Y así vamos a seguir metiendo la mostacilla hasta cubrir todos los huecos que tengamos en nuestro diente de león.
Bueno, y de esta manera vamos rellenando poco a poco nuestro diente de león. Importante para tener súper en cuenta, y es que al momento de colocar nuestra mostacilla, es decir, pasamos por el huequito y acomodamos en el lugar que vemos hueco, peguemos muy bien con nuestra aguja, corriendo la pepita, y pinchamos muy a ras de la misma. Jalamos bien y con los deditos nos ayudamos para que la podamos pegar. Podemos pegar pepitas por fuerita como para hacer una decoración más llamativa, o un agregado de demás que cada uno quiera ponerles. De momento voy a seguir rellenando un poquito los espacios. Por ese motivo también quería comentarles, hicimos estas líneas que están en color marrón. Si ustedes ven, pues al principio como que no se notaba muy bien como la idea, pero después de poner las pepitas, pues ese agregado se ve muchísimo mejor. Entonces, si ustedes quieren, pueden agregar de pronto un poco de más líneas para que sea un poco más grande este pequeño detalle, si lo desean dejar así súper bien. Y ya daríamos por terminada nuestra primera mostacilla, que es del diente de león, y pasaríamos a esta que es nuestra florecita. Bueno, y ese es el resultado final de nuestra pieza de bordado floral. Espero les haya gustado muchísimo, que hayan llegado hasta este punto del proceso. Como ven, nuestras flores tienen varias aplicaciones de puntadas diferentes, donde ustedes podrán no solamente hacer este tipo de bordados que son florales, sino muchísimas más técnicas. Entonces pueden aplicarlos a técnicas como el needle painting, que son para
piezas especialmente de animales y sus pelajes, mariposas o cualquier tipo de relleno que quieran tener un toque un poco más realista. Este tipo de margaritas, pues bueno, pueden utilizarla para plantas, para agregados decorativos como letras. Esta también se utiliza muchísimo, que son las puntadas rectas o pespunte, para muchos agregados como cabellos en bajo relieve y alto relieve, como las que vemos acá, que son para nuestra escobita o florecita tulipanes. Y alto relieve, como lo es nuestra flor, también sirve para hacer otras formas que, bueno, se me ocurren en estos momentos, como soles, lunas, quesos, bueno, demás aplicaciones, o florales, también pueden conseguir varias. Y nuestra famosa rococó, que sirve para desde árboles, nubes, para hacer rellenos de cualquier tipo de textura que tú consideres que no solamente se necesita visual, sino también de tacto. Y bueno, para terminar nuestra pieza, lo que vamos a hacer es aprender a rematar nuestro tambor de bordado. En nuestro tambor de ejemplo, nuestra guía, podemos ver un remate que es pegado al aro interior del tambor. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero con unos agregados de pronto para que ustedes puedan regalar. Y vamos a aprender otras dos formas de rematar con estos dos lienzos que tengo acá y un tambor, para que si no les gusta mucho puedan tener más opciones de dónde escoger. Entonces vamos a soltar acá y vamos a darle la vuelta al tambor. Como vemos que el tambor tiene muchísimos remates en este lado, pues primero no se va a ver, pero qué tan bonito sería que cuando le dieras la vuelta no se viera absolutamente nada de lo que estamos viendo en la pantalla en esos momentos. Entonces, nuestro primer remate de los tambores, yo lo llamo el pegajoso. Vamos a utilizar una silicona líquida o colbón si ustedes no tienen silicona líquida. Yo tengo esta que se puede adquirir súper fácil. Vamos a separar el tambor de la tela. Este ya es nuestro lienzo listo, y vamos a pegar nuestro otro lienzo a la tela. Puede ser del mismo color, puede ser de otro color, eso ya depende de lo que ustedes consideren. Igual, como les digo, esto va en la parte trasera, entonces no hay ninguna restricción. Colocamos el lienzo encima del primer aro, que sería el aro que no tiene el tornillo. Lo acomodamos y lo centramos muy bien en la tela y colocamos encima nuestro tambor con el bordado ya terminado, finalizado. Lo acomodamos que se vea bien, súper bien. Y lo que vamos a hacer es coger el tambor, vamos a soltar la tuerquita. Recuerden que la tuerca se suelta hacia adentro y se aprieta hacia afuera. Vamos a centrarlo muy bien. Ajustamos la tuerca. Ajustamos muy bien y ahora lo que vamos a hacer es jalar para que no nos queden todas estas bolsitas en la tela y podamos prensarlo muy bien. Las dos telas vamos a cogerlas y vamos a hacer el mismo proceso para que no quede ni bolsas en la parte de atrás ni bolsas en la parte de adelante. Seguimos apretando, aquí le falta un poco, tiene que quedar muy bien apretado para que no se vaya a soltar, porque como son dos telas a veces tiende a rebotar el tambor, entonces que no les pase eso. Jalamos súper bien las dos telas. Mi lado delantero ya quedó súper. Y ahora por el lado trasero. Si ustedes notan, tienen un poco de abulladuras todavía, entonces vamos a coger los dos tambores, los vamos a sostener con una mano y con la otra vamos a jalar. Si nosotros no sostenemos y lo que hacemos es jalar la tela de la parte de atrás,
se va a soltar el tambor. Entonces hay que tener con esta mano muy bien prensado para que no perdamos el trabajo que tenemos hechos hasta el momento. Acá falta un poco, entonces vamos a repetir el proceso acá y acá. Prensamos con estos dos deditos los dos aritos que conforman nuestro tambor y con la mano derecha o tu mano diestra vas a jalar. Aquí ya desapareció la arruguita que tenía y vamos a hacer lo mismo de este costado. Y listo, de esta manera ya tenemos nuestro tambor prensado. Ahora lo que vamos a hacer es voltearlo teniendo mucho cuidado con nuestras puntadas que son en alto relieve, y vamos a cortar el excedente de la tela que está en la parte de atrás, ¿sí? Vamos a cortarlo por todo el orillito del aro interno. Si tú tienes de pronto unas tijeras que son de tela, lo puedes hacer, si no, pues las que utilizas de hilo son perfectas para eso. Con mucho cuidado de no dañar la tela que está en la parte de adelante. Normalmente yo ladeo el tambor para que no suceda ese tipo de cosas. Y cortamos a ras todos los excesos que hay de telita, de esta manera. Una vez tenemos recortado nuestra tela interna, lo que vamos a hacer es medir con un lápiz o un lapicero, más o menos esto es 1 centímetro, alrededor de todo nuestro círculo, y vamos a marcar con nuestro marcador borrable la tela. Entonces vamos a hacerlo así. Para tener, esto es con el fin de tener una medida un poco más exacta y que todo quede parejo. Una vez tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es trazarlos y unirlos para crear una guía de corte. Esto va a ser nuestra guía de corte. Una vez hemos recortado nuestra pieza y lienzo principal, que es 1 centímetro a orilla del tambor, lo que vamos a hacer es doblarlo para darnos cuenta si efectivamente quedó bien cortadito o si hay excedente de tela. En este caso pues todo está ras al parecer y no necesito cortar más, pero si a ustedes les quedó muy grande, entonces doblándolo se van a dar cuenta. Lo ideal es que quede pegadito así al tambor, que no quede ningún tipo de hueco. Tampoco es lo ideal de que quede muy corto el pedazo de tela en el que va a ir pegadito el tambor interno. Entonces ahora lo que vamos a hacer cuando comprobemos que ya todo está bien es coger las mismas tijeritas y hacer cortes de manera vertical a todo nuestro exceso de tela. Listo, de esta manera nos va a quedar muchísimo más fácil aplicarle la silicona a nuestro aro interno y después empezar a pegar pelito por pelito que cuando estaba completo. Entonces esa es la función o el por qué cortamos como cortamos la telita de los laterales. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle la silicona. Les había dicho, la silicona líquida pues es súper fácil de conseguir. Entonces simplemente vamos a aplicar una porción en todo alrededor del arito interno y después lo vamos a pegar.
Y bueno, ese es el resultado final de nuestra pieza de bordado. La parte de atrás del remate, pues ya vemos que pegadito y secado, más o menos unos 15 minutos, no se demora muchísimo en que quede totalmente prensado por sí mismo. Después de eso podemos retirar nuestro tambor externo, que es el que tiene la tuerquita, para que pueda quedar tal cual nuestro modelo inicial, que fue este. La única diferencia es que nosotros no le agregamos la tela como para darle ese toque o ese acabado si tú quieres regalárselo a alguien. Sería este. Otra opción es agregarle una cuerda alrededor del tambor para tapar estos orillos que de pronto queden un poquito imperfectos, que a veces nos van a quedar de esta manera, no todo va a quedar súper bien, su pulcro y arregladito, entonces ese detalle sería muy bueno para poder ocultar esos errores. Espero les haya gustado la pieza de bordado. Como ya les había dicho anteriormente, ustedes van a poder utilizar estas 5 puntadas para hacer muchísimas cosas, no solamente bordados básicos, sino un poco más avanzados. Entonces espero les haya gustado nuevamente y este ha sido nuestro taller de bordado floral.